partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Este miércoles, como habíamos prometido, vamos a seguir hablando sobre el legado que nos dejó ese sabio, ese hombre trascendente del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung. Pero antes agradecerles todos los mensajes que mandaron a mi WhatsApp al 11 49 49 28 50 con sus preguntas, sus inquietudes sobre vida, obra de Carl Gustav Jung, algunas preguntas muy precisas que hoy vamos a responder sobre cosas de historia de su vida, que algunas de ellas al principio se desconocían y recientemente se conocieron más datos al respecto. Los libros que se han ido publicando después que él desencarnara, como el libro rojo, por ejemplo, que no es un libro escrito para el público, sino un libro que Jung escribió para sí mismo, es decir, algo así como un diario personal, y que dejó anoticiado: si van a publicar esto solo después de tantos años, décadas que yo haya desencarnado, no esté en este plano. Muy interesante las inquietudes de ustedes. Les recuerdo 11 49 49 28 50 para las preguntas. En base a lo que ustedes estuvieron enviando a mi WhatsApp, más ideas que hablamos aquí con la producción, con el equipo, con la logística de lo científico y lo filosófico, seguramente este no va a ser tampoco el último programa que estemos dedicando a Carl Gustav Jung. Es probable que la semana que viene sigamos. Les recuerdo, para los que no estuvieron en el programa anterior, que Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo, nacido en 1875, desencarnó en 1961. Desde joven, apenas recibido de médico y especializado en psiquiatría, sus tesis de doctorado en medicina desde 1899, así que iba rumbo a los 25 años de su edad cronológica. Conoce por esas épocas el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, le resulta interesante. Tiempo después empieza una correspondencia entre Sigmund Freud, el padre de la moderna psicología de lo inconsciente, el padre del psicoanálisis, y esa relación se hace tan profunda que Sigmund Freud llega a denominarlo a Jung mi príncipe heredero. Es decir, Sigmund Freud veía en Jung, en ese médico psiquiatra, ese joven médico psiquiatra, la persona que podía continuar el trabajo que estaba haciendo Sigmund Freud en cuanto a la interpretación de los sueños, el concepto de lo inconsciente, lo reprimido, lo censurado, el trabajo en el consultorio, el trabajo psicoanalítico. Y Jung participa de todo eso con mucho entusiasmo. Va a pasar a presidir congresos de psicoanálisis en Europa. Pero claro, su propia investigación, acuérdense que decíamos que Jung fue el hombre que más sueños analizó de la gente que lo iba a consultar. Entonces empezó a encontrar otras cosas en sus indagaciones en lo psicosocial también, que le llevaron a generar el concepto de lo inconsciente colectivo. Jung dice, sí, esto que dice el maestro Sigmund Freud, lo consciente, lo inconsciente, pero Freud, dice Jung, se está refiriendo a lo inconsciente personal, a las cosas que están en mi psiquismo, reprimidas, censuradas, sobre todo los primeros años de vida, que si no hago ese trabajo que es el psicoanálisis, no lo puedo traer a la conciencia, entonces me pasan cosas que
yo digo será el destino, la suerte, la fatalidad, Dios lo quiso, en realidad son esos condicionamientos inconscientes que se están imponiendo en las decisiones conscientes que tomo sin que yo me dé cuenta. Esa es fundamentalmente la clave, la importancia del trabajo psicoanalítico. Pero Jung dice, esto no es suficiente. Hay un estrato psíquico más profundo, que es el que Jung llamó lo inconsciente colectivo, que lleva en su manifestación, lo inconsciente colectivo, a lo que se llaman los arquetipos. Jung habla del arquetipo del héroe solar, el arquetipo de la dama del castillo, el arquetipo de la gran madre eurobórica, del animus, del ánima, de la sombra, del anciano sabio, cantidad de esos arquetipos que son manifestaciones que a lo largo de la historia de la humanidad se van dando en las distintas culturas. Esto en los mitos se ve muy bien, no solo en los mitos griegos o romanos, en la mitología de cualquier cultura, de los pueblos originarios de América también. Y luego Jung agrega otras cosas. Acuérdense que la tesis con la que se graduó de doctor en medicina, allá por 1899, es una tesis donde él investiga a una prima que tenía ciertos fenómenos, lo que entonces se llamaban los fenómenos ocultos, lo que hoy es lo parapsicológico. Él como psiquiatra estudia esas manifestaciones de su prima para conocer, a ver de qué se trata. No son espíritus los desencarnados, acá pasa algo. Y en eso entra Jung también en lo que entonces se llamaban los fenómenos ocultos, que es lo que hoy conocemos como parapsicología, tema al cual se ocupó también Jung y lo pueden encontrar en un libro que está en castellano, que se llama La interpretación de la naturaleza y la psique. En la interpretación de la naturaleza y la psique, Jung no solo habla de los fenómenos parapsicológicos, de sus intercambios epistolares con el máximo exponente en aquella época del campo científico en parapsicología, que fue el doctor Joseph Van Rijn de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Jung se intercambiaba cartas con Rijn, sino que en ese mismo libro, La interpretación de la naturaleza y la psique, hay capítulos dedicados a la astrología, por ejemplo. Dije astrología, no astronomía. No el estudio científico que se hace con el telescopio, no, astrología. Jung le interesaba la carta natal, le interesaba el tema de la alquimia. Bueno, cuando hablaba de esto con Freud, mucho antes de desarrollarlo de esta manera, Freud busca detenerlo. No. Si usted habla de estas cosas, dice Freud, usted le está poniendo una bomba en el centro, en el corazón del psicoanálisis. Criticados como somos por la academia, por la ciencia oficial, si todavía vamos a agregar los arquetipos, la parapsicología, como se llamara en aquella época, el oculto, si usted va a hablar de astrología, pero van a decir que somos unos charlatanes, van a decir que estamos haciendo chapucerías. No, pide Freud, por favor, limítese a esto. Y Jung dice, es que no puedo. No puedo limitarme cuando yo estoy viendo cosas, vivenciando cosas. Jung además era una persona que, como decimos los parapsicólogos, era un paragnosta, lo que popularmente se llama un dotado. Paragnosta es una persona que tiene capacidad para producir fenómenos extrasensoriales o psiquinéticos con frecuencia. No necesariamente a voluntad, sino con frecuencia. Esto incluso ocurre en un encuentro entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung en la casa de Sigmund Freud, en la biblioteca, para ser más preciso, de la casa de Sigmund Freud, donde Jung dice, yo empecé a estar nervioso, a tensarme, a alterarme, y en ese momento se oyó una explosión. Y le dije a Freud, ve, este es un fenómeno de este tipo, lo estoy produciendo yo, acá en las paredes, lo que fuera, porque estoy nervioso. Freud, por supuesto, le dice, de ninguna manera, esto es algún libro que se cayó, coincidió. Bueno, busquemos el libro que se cayó. No hay ningún libro que se cayó. Entonces,
Jung le dice a Freud, mire, por favor, ayúdeme a calmarme, porque si seguimos discutiendo así, esto va a volver a ocurrir. Y Freud pone un rostro de sarcasmo y dice, ¿qué va a volver a ocurrir? Y ahí ocurrió de vuelta, explica Jung. Y además agrega, ahí vi el rostro de Sigmund Freud, de que ya había dejado de tenerme confianza para el resto de su vida. Claro, es lógico, Sigmund Freud, el médico, neurólogo, que está creando el psicoanálisis, que está hablando de cosas que pasan en los primeros momentos de vida, los primeros años, que después queda reprimido, censurado, todo eso, está rompiendo el esquema civilizatorio de ese momento de Europa. Y ve que ese al que él había designado el príncipe heredero anda produciendo movimientos, golpes en las paredes. ¿Con quién estoy acá? Jung lo dice muy bien. Ahí me di cuenta de que algo se había quebrado para siempre en mi relación con Freud. Bueno, ese es Carl Gustav Jung. Un hombre que ante todo no tuvo límites para la investigación, para la exploración, donde él veía un aspecto que interesaba para un mejor conocimiento de la condición humana, no digo solo del psiquismo, de la condición humana. Ahí estaba Jung explorando. Era un políglota, además tenía una capacidad para aprender idiomas, para estudiar mejor los mitos africanos, el corazón de África. Decide hacer un viaje de meses, deja a su familia y se va para allá. Pero antes de eso, dice, tengo que aprender el idioma de este pueblo en el centro de África, y aprende el idioma de tal forma que ha quedado en la historia que cuando llega Jung, ese hombre blanco, rubio, 1,82 m, demás, a ese pueblo de personas de piel negra, más bajos, muy atléticos, Jung también lo era, pero esto por su forma de vida cotidiana, y se encuentran que esa persona de ojos celestes les habla en el mismo idioma, quedan asombrados, tan asombrados que a partir de ahí le dan toda la información que Jung pide sobre aspectos, lo que Jung entiende como aspectos mitológicos, que en realidad son tradiciones que se van transmitiendo de boca en boca. Ese era Carl Gustav Jung, además de un viajero incansable. Dentro de la clasificación que hace Jung, un extravertido, alguien que iba hacia afuera. Lo otro es introvertido, ¿eh? El que está hacia islas, yo prefiero meditar, no viajar, quedarme aquí con mis cosas. Bueno, es introversión, va a decirnos Jung. Y lo otro, extraversión. Ahora, una misma persona a lo largo de su vida puede tener momentos de extraversión y momentos de introversión, según los aspectos arquetípicos que estén manifestándosele, y además el sendero de individuación que esté haciendo. Esto es muy importante, porque muchos que transmiten los estudios de Carl Gustav Jung omiten señalar que el gran legado de Carl Gustav Jung es lo que él llamó el principio de individuación, el sendero de individuación, es decir, el hecho de que los humanos podemos seguir evolucionando siempre hasta el último hálito de vida, y Jung agrega, y me parece que después también, pero vamos a dejarlo en este plano. ¿Qué quiere decir con esto? Que el concepto de vejez es un concepto psíquico, que cada uno de nosotros pone en acto o lo deja a un costado. Lo que modernamente en el control mental se llama decretar. No, yo ya a esta altura de mi vida, ya qué voy a hacer, estoy para cuidar a mis nietitos. Usted decretó eso. Pero podría haber dicho, no, justamente en este momento de mi vida estoy hasta para estudiar una nueva carrera universitaria. Estoy para hacer esos viajes que no hice. Estoy para reunirme con los amigos que no tuve tiempo antes. Estoy para esto, para lo otro, para todos los deseos positivos de vida que no hice. Y en el principio de individuación está señalando eso. Vejez o juventud son cuestiones psíquicas, no tienen nada que ver con la edad cronológica. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les recuerdo, me pueden mandar mensajes
a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Estamos hablando y lo vamos a seguir haciendo en todo el programa, y el programa que viene también seguro, sobre el legado de Carl Gustav Jung. Les recuerdo, 11 49 49 28 50. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Estoy leyendo los primeros mensajes que están llegando, les agradezco muchísimo. Claro, varios de estos mensajes, lo poco que pude en la pausa ir mirando, leyendo un poco, hacen referencia a, pero qué personalidad Carl Gustav Jung, qué personalidad. Claro, porque eso es la individuación, que Jung es el clásico ejemplo de la persona que predica lo que practica y practica lo que predica. Entonces, él hizo en sí mismo esa individuación. Y eso le permitió hallazgos extraordinarios. Ahora vamos a hablar de eso, de seguir hablando del legado de Carl Gustav Jung. Pero antes, me decían cuál fue el libro de mi autoría, escrito por mí, por Antonio Las Heras, que yo les recomendaba sobre el legado de Carl Gustav Jung. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, un libro que van a poder conseguir, lo pueden pedir por Mercado Libre, se lo mandan a domicilio a cualquier parte del país. Son ensayos breves, no solo de la interpretación de los sueños, sino de otros aspectos de los que nos quedan en el legado de Jung. Esto lo traje escrito porque si no amplifico, término junguiano, un término de Jung, porque Jung, eso de junguiano, él dijo claramente, lo que espero que después de mí no haya junguianos, o sea, no haya repetidores, exploradores, amplificadores, continuadores, sí. Lo traje escrito porque si no amplifico y se nos pasa el programa y no terminé de precisar lo que quería decir. Yo titulé esto, ¿cuál es el legado de Carl Gustav Jung? Y digo esto, a primera vista, desde una perspectiva un tanto superficial, podría suponerse que el legado del sabio Carl Gustav Jung, nacido en 1875 y que desencarnó en 1961, se enmarca en el campo de la psicología y la antropología. Pero lo real y concreto es que este espacio, si bien las incluye a la psicología y a la antropología, abarca muchísimo más. Y todo en pro de alcanzar una mayor y exhaustiva comprensión de la esencia humana, incluyendo aquello que lo hace trascendente, enmarcado en la espiritualidad. No puedo con mi genio, voy a amplificar. Lo trascendente enmarcado en la espiritualidad. Esto es muy importante. Jung era un convencido de que la vida continúa después de desencarnar. A tal punto, eso que hablé en el bloque anterior, que ante una pregunta que le hace un médico alumno de él sobre la individuación, un profesor, entonces quiere decir que uno sigue individuando hasta el último hálito de vida. Y Jung dice, y me parece que después también. Entonces, por eso, hay otro aspecto que es fundamental y que se habla poco, tanto de la vida de Carl Gustav Jung como de Sigmund Freud en este sentido, pero vuelvo a Jung, que es el pasaje de lo que se llama la iniciación, los rituales y ceremonias de iniciación. Recuerdo hace años, antes de la pandemia, una reunión de unos cuantos de los que nos interesa el legado de Jung,
Y en un momento dado yo dije eso, no se puede terminar de entender cabalmente lo que nos transmitió Carl Gustav Jung si uno no ha vivido procesos de iniciación. ¿Iniciación qué es? Es haber atravesado ceremonias, rituales, donde se genera un estado modificado de conciencia tal, de tal intensidad, que uno accede a otra comprensión de sí mismo. Por eso, en general, en las instituciones que vienen de lo más antiguo, donde hay ceremonias de iniciación, la iniciación implica tal cosa que la persona antes de la ceremonia tiene su nombre, apellido, tal como figura en su partida de nacimiento, nombre y apellido legal. Pero después de atravesar la iniciación se le suele decir, bueno, ¿qué nuevo nombre desea tomar? Porque a los efectos de ese recorrido, esa persona ya es otra, no es la que venía. Es un piso más arriba del edificio de su vida. Y en este sentido, Jung se ocupó mucho de esas ceremonias de iniciación, como yo les decía, en las culturas africanas, o cuando viajó a Estados Unidos y fue a conocer a un pueblo originario, los Puebla, precisamente para conocer sus ceremonias, sus rituales, y si fuera posible que lo dejaran vivirlas también. Esto es fundamental. Jung es vivencia permanente. No es solo leo, estudio, comprendo la teoría. No. Con eso yo estoy mirando desde el costado. Soy un ajeno que no voy a poder hacer el sendero de individuación. La individuación es vivencial. Es atravesar vivencias, experiencias. Hecha esta aclaración, sigo con lo que estaba leyendo. Por eso, lo que escribí dice, en pro de alcanzar una mayor y exhaustiva comprensión de la esencia humana, incluyendo aquello que lo hace trascendente enmarcado en la espiritualidad. Porque la espiritualidad es precisamente el elemento que nos permite entrar en relación con lo trascendente, con lo infinito. El que es creyente dirá Dios, el Creador. Por eso Jung, en su vida cotidiana, era una vida, lo dije la semana pasada, vuelvo a insistir, anormal, atípica y diferente. Era el hombre que, teniendo su mujer, sus hijos, o sea, su familia, viviendo en la misma casa, una casa importante, donde también tenía el consultorio, si él sentía la necesidad de aislarse, se subía al bote, se iba a una torre que había del otro lado del lago y podía estar un día, una semana, un mes aislado, la famosa torre de Bollingen, porque ahí tenía que hacer su trabajo consigo mismo. No deja de ser una ceremonia, un ritual de iniciación eso. El que volvía ya era un hombre transformado, con nuevas decisiones. Y ustedes quizá me dirán, bueno, pero doctor Las Heras, si nosotros queremos continuar ese legado de Carl Gustav Jung, ¿cómo hacemos? Uno tiene sus actividades, su trabajo. Bueno, eso es lo que quise señalar, que Jung también tenía su trabajo, sus actividades. Ahí cada uno de nosotros tiene que ser creativo, que es algo nítido y neto de la condición humana. Ni los simios y los primates más avanzados, ni los animales restantes, ni los vegetales, ninguna otra criatura que exista en el planeta Tierra tiene creatividad, ni libre albedrío, solo nosotros los humanos. Bueno, hay que usarlo. Amén de que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y que nunca mucho costó poco, como enseñaban nuestros padres y abuelos. El legado de Carl Gustav Jung es, ante todo, la puesta en práctica, fuera de toda doctrina o ideología, de una forma de existencia para el ejercicio pleno de la vida y una gnosis entendida como conocimiento adquirido mediante la experiencia. Esto de conocimiento adquirido mediante la experiencia está tomado de un texto de Jung, textual. O sea, no es el conocimiento que puedo adquirir porque lo leí o porque un profesor me dijo.
es el conocimiento adquirido mediante la experiencia. Aquí lo vivencial es fundamental. De allí que un hito clave del legado de Jung es la práctica de lo vivencial, aquello que ha sido atravesado persiguiendo aprovechar las extraordinarias oportunidades que solo permite un recorrido fuera de lo común, ajeno a lo normal, entendiendo por normal aquella parte, como nos enseñaron en Metodología y la Investigación Científica, aquella parte de la campana de Gauss donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal es reiteración. Normal es falta de creatividad. Normal es pasividad. En cambio, donde se asintotiza la curva de Gauss hacia los costados, ahí quedan pocos individuos. Bueno, allí están quienes desarrollando esa forma de vida que transmitió Carl Gustav Jung, sobre todo en lo que se denominó el principio de individuación, que es evolución permanente. No hay ya llegué. En todo caso, lo que hay es ya llegué hasta aquí porque levanto la vista, veo un nuevo horizonte y para allá vamos. Es una exploración permanente la vida, con sus riesgos, por supuesto. Imposible que no haya riesgos. Esto es una evolución permanente que conduce a que cada persona sea única e irrepetible. De lo que se trata entonces es de enfocar la cotidianeidad mediante una forma de vida anormal, atípica y diferente. Esto es original. Claro, pues yo digo anormal, atípica y diferente y parece como que da susto. No. Lo que se está buscando es que sea original. Una obra de arte por la que se pagan millones de dólares es anormal, atípica y diferente porque es original y por eso se pagan millones de dólares. Algo repetido, una chuchería, vale unos centavos. Por algo Jung expresó, todos nacemos originales y la gran mayoría muere siendo copias. Precisa el sabio suizo, individuación significa llegar a ser un individuo. Esto es textual de Jung. Individuación significa llegar a ser un individuo y en cuanto por individuar entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. La búsqueda de las esencias. Sigue Jung. Por ello se podría traducir individuación también como mismidad o autorrealización. Es poner en acto las esencias. Pero resulta que para poner en acto las esencias, yo me debo dar permiso de actuarlas, de vivenciarlas. Y allí viene el choque con la estructura sociocivilizatoria, con lo psicosocial. Ah, pero de vos esperábamos esto. Ah, pero creímos que vos ibas a dar esto. Ah, pero vos date cuenta que tenés que hacerte responsable de aquello. Ah, de afuera me llegan cantidad de estímulos. Estímulos externos que me invaden. Hoy más que nunca, porque los estímulos externos llegan permanentemente a través de las redes sociales, del teléfono portátil que se ha vuelto un tercer brazo de nosotros. Haga el experimento de salir a caminar unas cuadras sin el celular a ver qué siente. La gran mayoría va a sentir que le falta algo. No, regreso por cualquier cosa que pueda pasar, tengo que tener el celular. Para hacer esa búsqueda en lo interno, hacer esa búsqueda que me permita encontrar mis esencias y manifestarlas, yo realmente tengo que ser un hombre libre, un humano libre. Pero muchas de esas cosas no están en la conciencia. Entonces ahí viene otro aspecto del legado de Jung, que es lo que él llamó la gente que trabaja conmigo, no pacientes, ¿eh? No estamos hablando de que el psicoanálisis que nos legó Jung es el analista y el paciente. Ningún paciente. Por eso Jung dice la gente que trabaja conmigo. Hay
en ambos una transformación. Y el consultante en esta línea que nos propone Jung tiene un rol proactivo. Lleva un cuaderno de sueños, hace las interpretaciones, después el analista dará otros datos. Pero, y luego, otro dato no menor, que es, Jung interactuaba en la vida cotidiana con sus consultantes, con la gente que trabajaba con él. Podía ir a una reunión, lo invitaba a un cumpleaños, salían en una regata. No, eso de otras escuelas psicoanalíticas, no, el analista tiene que ser una tabula rasa. Eso no es, en Jung no hay ese planteo. Podemos compartir, pueden ser mis alumnos, podemos ir a jugar al básquet. Podemos hacer la sesión fuera del consultorio. Jung vivía a la vera del lago, allá en Suiza. El día estaba lindo. Entonces Jung le decía a su consultante, mire, en vez de quedarnos acá, ¿no quiere? Vamos caminando por la orilla del lago y hacemos la sesión ahí. Y entonces Jung mismo explica, me servía inclusive para advertir lo que el consultante le llamaba la atención. Una forma de volar de los pájaros. Eso había que interpretarlo. Un caracol que se agachó a agarrar el consultante. Mire este caracol, qué lindo, me lo voy a llevar, vamos a analizar. Dice Jung, como si fuera un sueño. Bueno, se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que entendemos por normal en el psicoanálisis, que entendemos por normal. Pero esa es la propuesta de Jung. Hay un compromiso permanente. Y el consultante termina influyendo también en el consultado. El legado de Jung rechaza de raíz cualquier papel de víctima, permanente o momentáneo, por entender que suceda lo que fuere a cada persona, la vida siempre merece ser transitada intensamente. No permite el lugar de la víctima, el lugar de, ay, pobre yo, los demás me hacen. No. Jung diría ahí está actuando el arquetipo del niño, el arquetipo del psiquismo infantil. Los demás me hicieron, yo soy un pobre inocente. Ese planteo no se da en el legado de Jung. Hay un psiquismo adulto, y ese psiquismo adulto es el que dice, pero esto me fue mal, o aquí me engañaron, o ¿cómo no me di cuenta de esto? A ver, ¿qué me pasó a mí? El otro es solamente una herramienta, un instrumento para que yo pueda tomar conciencia de que algo hice mal. ¿Qué me pasó a mí? Fui muy confiado. ¿Por qué confiado? ¿Por qué es tan confiado? ¿De dónde viene eso? Porque yo no pensé tal otra cosa. ¿Por qué no pensó? Qué raro. Vamos a hacer otra pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp para que me manden sus mensajes. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Ya seguimos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Les agradezco los mensajes que están llegando a mi WhatsApp al 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Apenas he leído durante la pausa, pero las manifestaciones son...
qué tipo extraordinario este Jung. Sí. Fíjense que en plena Segunda Guerra Mundial, Jung viajaba mucho a Alemania, hasta aceptó ser el vicepresidente de la Asociación Alemana de Psiquiatras, que para mejor presidía un hermano de un jerarca nazi. Y esto le generó problemas, porque hubo unos cuantos que decían, Jung es nazi. Jung es nazi. Terrible. ¿Cómo va a ayudar a alguien, este hombre nazi? ¿No ve que va ahí a Alemania, que participa de los congresos, todo? ¿Sí? Y Jung desencarnó en 1961. El debate histórico continuó. Quienes decían de ninguna manera Carl Gustav Jung puede haber sido nazi, incluso por ciertos escritos que había hecho, además. Y los que decían, sí, porque fíjese, ve que acompañó, iba a Alemania, aceptó cargos en las asociaciones alemanas en pleno nazismo. Pasó el tiempo. En un momento dado pasó tanto tiempo que en Estados Unidos se desclasificaron los archivos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Se desclasifican esos archivos y una historiadora pide acceso a ellos, se pone a trabajar y encuentra que se habla de un agente secreto con número y todo. No me recuerdo ahora qué número era, pero con número y todo, así tipo James Bond. Un agente secreto que viajaba desde Suiza permanentemente a Alemania y le pasaba información a un miembro de la embajada norteamericana en Suiza. Lo interesante es que esa persona que estaba en la embajada norteamericana en Suiza, a la cual este agente secreto le pasaba información, es quien después va a pasar a ser, terminar la Segunda Guerra Mundial, el primer director de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana. No era cualquiera. La historiadora realmente empieza a sospechar sobre quién es ese agente secreto, así que va develando otros textos, publica un libro, no está en castellano, pero justamente Carl Gustav Jung, agente secreto tal. Adviertan qué personalidad extraordinaria. Un hombre que era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, de muy buena posición económica, destacado en el campo académico, controvertido, como dijimos, sí, pero que estaba siempre en el candelero. Ese hombre acepta hacer de espía para los aliados. Pone en riesgo su vida, tiene que mantener el secreto tal que ni su mujer lo supo jamás, Emma Jung, ni tampoco los hijos, ni los sobrinos. Cuando esto se devela, los familiares nietos de Jung se sorprenden. Jamás pensamos que el abuelo, agente secreto. Y entonces, allí se une esto con algo que también yo, cuando empecé a estudiar vida, obra, legado de Jung, allá por mis 20 y tantos años, no terminaba de entender. Había dos cosas que no me cerraban en ningún lado. La primera de ellas fue que Jung tuvo 2 infartos graves. Y yo decía, terminada la Segunda Guerra Mundial, y yo decía, pero ¿cómo? Este hombre haciendo el proceso de individuación, este hombre que el proceso de lo iniciático lo hizo, etc. Este hombre tenía que estar en armonía plena. ¿Cómo le pasa esto? Porque claramente en el legado de Jung, el legado que Jung nos transmitió, el cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. Si mi psique está en armonía, mi cuerpo tiene que estar sano.
puede tener alguna cosita, digamos así, pero 2 infartos, termina internado, está casi al borde de desencarnar, él mismo lo reconoce, vuelve. ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Cómo le puede haber pasado esto? Y por otro lado, siempre me llamó la atención, estudiando la historia de la vida de Jung, una carta de su esposa, Emma Jung, donde cuenta que en un momento determinado Jung empezó a irse a dormir poniendo una pistola abajo de la almohada. Y obviamente esto a Emma Jung le dio temor, le llamó la atención. Entonces, en esa carta relata que le preguntó a Carl, ¿por qué haces esto? Y por toda respuesta recibió, porque si llego a tener un deseo intenso de suicidio, quiero tener el arma para suicidarme de inmediato. Es terrible esto. Además, no cierra en la personalidad de Jung de ninguna manera. Ahora sí cierra todo. A medida que avanzaba en su condición de agente secreto, cosa que ni su esposa, nadie conocía, Jung pensó que podía tener algún problema, que podía ir alguien a su casa con intenciones no santas. Y entonces empieza a dormir con una pistola bajo la almohada para defenderse él y su familia. Termina la Segunda Guerra Mundial y Jung no puede decir, señores, yo soy agente secreto. Se tuvo que aguantar que le dijeran que era nazi. Esto. Ahí está la explicación de los 2 infartos. Lo que Jung llama el arquetipo de la sombra. La sombra puesta sobre mí mismo me autodestruye. Con todo, después siguió. Pero fíjense de qué personalidad estamos hablando. Desencarnó sin haberle dicho a alguien ni a sus más cercanos, yo soy agente secreto. Y varios de sus informes, se revela en este libro cuando se encontraron esos datos, iban directamente al presidente de los Estados Unidos. Perfiles psicológicos del Führer, perfiles psicosociales de la Alemania de ese momento y una serie de informaciones que le entregaba no a cualquiera, sino casualmente, lo digo entre comillas, a quien después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, va a pasar a ser su primer director. ¿De quién estamos hablando? Sigo con lo que Jung nos decía. Bueno, primero lo que señalamos, papel de víctima nunca. Algo me salió mal, me traicionaron, me engañaron, ¿qué pasa que me dejé traicionar? ¿Qué pasa que me dejé engañar? Eso es la individuación. Y dice Jung, acá leo textual, cuando uno sigue el camino de individuación, de la determinación de vivir la propia vida, uno debe contar con los errores como parte de esto. La vida no sería completa sin ellos, sin los errores. No hay garantía ni por un segundo que no caigamos en el error o tropecemos pereciendo mortalmente. No hay ni por un segundo garantía, repito, que no caigamos en el error o tropecemos pereciendo mortalmente. Podemos pensar que hay un camino seguro, pero ese camino seguro solo sería el camino de la muerte. Esto es importantísimo. El único camino seguro que es el camino de la muerte, de que alguna vez vas a desencarnar. Es ese camino que, como es el seguro, no nos interesa. Y uno se está diciendo atreverse. Me equivoco, corrijo. La única ambición que un humano no tiene que tener es la de infalible. Gracias al método del ensayo y el error, la humanidad evolucionó hasta donde llegó. Habituado a actuar, cambiar, dejar fluir, a tenerse al güey,
tener elasticidad y plasticidad ante los acontecimientos previsibles y tanto más en aquellos repentinos e inesperados, convirtiendo en una oportunidad cada caída, frustración o rumbo errado que permite descubrir senderos nuevos e inexplorados. El habitante de estos territorios considera términos vacíos a las palabras fatalidad, destino, suerte, casualidad o resignación. Esto es muy importante porque palabras como fatalidad, destino, suerte, casualidad o resignación, en realidad, yo hago este humorismo siempre, son palabras que figuran en el Manual de Excusas, que es un libro muy voluminoso, los humanos estamos llenos de excusas. Fue la fatalidad, no existe eso. Fue lo que yo estuve haciendo, descuidé o no hice. Fue el destino es el resultado de una ecuación matemática, lo explico siempre. Las decisiones que tomé más las que no tomé generan mi destino. Desde lo más pequeño hasta lo más extenso. Conozco que si vengo por determinada ruta, llego en hora a la radio para hacer este programa. Pero se me da la gana de que hoy en realidad voy a pasar por otro lado porque quiero ver no sé qué cosita, llegué 10 minutos tarde a la radio. Fue la fatalidad. No fue la fatalidad. Yo decidí, yo elegí. Eso es esencial. Jung nos pone en el camino del psiquismo adulto. Yo soy el dueño de mi vida. Por supuesto que van a venir otros, siempre va a haber consejeros que uno no llamó, estímulos externos a través de todas las redes sociales. Sí. Pero yo tengo que tener el tiempo necesario para mi evolución. Dije el tiempo necesario, esto Jung también lo señala, pero sobre todo lo señala con su propia vida. Tengo que aislarme, sí, pero están los horarios tomados para el consultorio los próximos 10 días. Sí, me tengo que ir a la Torre de Bollinger. Que mi secretaria avise que hasta que vuelva no hay turnos. Y digo más, seguramente, lo voy a poner en potencial, gracias a esa forma de vida, pudo hacer estas cosas extraordinarias como que un médico psiquiatra termina siendo de espía de los aliados en el régimen nazi. Si un humano lo hizo, cualquier humano puede hacerlo. Solo es cuestión de decidirse. Ese es el camino de individuación. Vamos a hacer la última pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo en cualquier momento, ahora durante la transmisión del programa o cualquier momento. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Ya seguimos. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Nosotros terminamos el programa y de aquí nos vamos todos al Club del Progreso Restaurant a cenar tranquilos, mesa grande, hay espacio suficiente, muy bien atendido, gran menú. Pero también vamos a desayunar al mediodía, a la media tarde, es extraordinario. Realmente lo van a pasar muy bien. Sobre todo si uno va con ganas de estar tranquilo, sin apuro, esas mesas cómodas, eso donde uno puede sacar de aquí, de allá, está todo por el mismo precio. Una maravilla. Club del Progreso, restaurante, confitería, para desayunar de lunes a lunes, sábado, domingo, cuando se llena.
Sarmiento 1334. Yo señalo acá porque pocas cuadras de la radio, pocas cuadras del obelisco. Uno diría, pero ese es un lugar que muy bullicioso. Van a ver lo que es ese edificio. Club del Progreso Restaurant, Sarmiento 1334. Y busquen Restaurant Club del Progreso en Instagram. Se van a llevar una sorpresa. Estos últimos minutos del programa quiero dedicarlos, puesto que vamos a continuar con videoobra de Carl Gustav Jung la semana que viene. Estos últimos minutos del programa quiero dedicarlos a un gran maestro que desencarnó la semana pasada, hoy justo hace 7 días. Me refiero al académico, profesor, doctor Francisco García Bazán, que estuvo en este programa varias veces, alguna vez presencialmente, otras veces por teléfono. El domingo pasado, el diario La Prensa tuvo la gentileza de publicar en la contratapa mi obituario a Francisco García Bazán. Seguramente uno de los 3 más importantes filósofos contemporáneos del mundo occidental. Ni siquiera digo hispanoparlante, del mundo occidental. Sus libros son extraordinarios, pero la profundidad de sus conocimientos, la generosidad con que nos enseñó a nosotros, los alumnos, que él nos decía, ustedes que son mis discípulos. Y a uno se le ponía la piel de gallina decir, soy discípulo del doctor Francisco García Bazán. Él dice eso, bueno, vamos bien. Uno de los que nos enseñó que todos los días hay que tener tiempo para leer, todos los días hay que tener tiempo para escribir. Eso es la labor del intelectual, del filósofo. Preguntar, repreguntarse. Si bien ya no lo tenemos en este plano, desencarnó, pero Francisco García Bazán continúa, como estábamos hablando de Carl Gustav Jung, a través de su legado, de sus libros, de lo que nos transmitió, de los impulsos que nos dio. Ahora, menos de 20 días tuvimos una larga conversación telefónica, yo lo llamaba seguido, y él con su generosidad hablaba, me explicaba, le hacía preguntas sobre cosas que tengo dudas de lo que yo estaba leyendo. Pero me dijo algo con lo que voy a terminar el programa, porque es para gran reflexión. Me dijo, mira Antonio, por primera vez, lo que yo veo, lo que yo entiendo, es la humanidad, en lugar de estar evolucionando, está involucionando. Lo puse en el trabajo que me publicó Diario La Prensa. Si lo buscan en la web del Diario La Prensa, laprensa.com.ar, en la sección Opiniones, van a encontrar este escrito mío sobre Francisco García Bazán. Me dijo eso. Por primera vez en la historia de la humanidad, en lugar de estar evolucionando, a mi juicio, me dijo el doctor García Bazán, a mi juicio estamos involucionando. Y se refería a todo el planeta, para tener en cuenta. Nosotros continuamos miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Muchas gracias a Leonardo Justi por toda esa técnica que nos acompaña siempre. Gracias, Leonardo. A Sandra Noemí Britos, porque nos da toda la apoyatura que hace a lo científico, filosófico. Ahí está. Y también vamos a agradecerle a Viviana del Río, la producción, todos estos equipamientos que tenemos aquí. A Edith Solange Britos, que nos da la asesoría jurídica. Y a nuestro corresponsal viajero, el doctor Iván Laceras de la Northwestern University, que nos va manteniendo al tanto de cosas que aquí no nos llegan. Continuamos entonces miércoles que viene por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laceras
en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.